Bienvenido a Neuron Energy Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria energética. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y sobre todo uno de los grandes motores que transformarán el destino del país. ¡Arrancamos! Este podcast es presentado por Exdata, Laboratorio de Análisis y Visualización de Datos. Juntos podemos desafiar los retos del mundo digital y transformar tus datos en activos de negocio. Bienvenidos a otro episodio más de Energy Talks. A continuación tendremos una entrevista muy interesante con Pep Nogués, quien es COO de Enértica México y Guatemala. Pep, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Antonio, muchas gracias por recibirme y un placer poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Al contrario, Pep, mucho gusto por tenerte aquí con nosotros. Y pues si quieres vamos entrando un poco en materia, Pep. Cuéntanos un poco qué soluciones podemos encontrar en Enértica. Mira, te platico un poco antes para ponernos en situación, ¿no? Lo que es Enértica y bueno, pues también pasamos a lo que hacemos, ¿no? Enértica es una empresa española que en 2008 apostó sobre todo por el formato que ya se estaba viendo en Estados Unidos de adquisición de proyectos de energías renovables, el llamado Energy as a Service. Entonces, a partir de ahí, eso fue un poco la idea que sus fundadores tomaron y a partir de ahí fueron desarrollando diferentes ramas de la empresa, siempre buscando el ahorro energético de nuestros clientes y viendo cómo ser un partner, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de generación distribuida, pues no ser solo un simple instalador, sino que llevar todos los pasos para que el proyecto sea exitoso, controlando muy bien la postventa, monitoreando las instalaciones, etcétera, ¿no? Entonces, la matriz está en Barcelona, en España. Ya estamos trabajando pues, en el Magreb, en Marruecos. Estamos trabajando aquí en México desde hace 10 años. Tenemos sede en Guatemala y en Colombia. Y ahora justo estamos empezando a prospectar en el mercado de Estados Unidos, aunque, bueno, a nivel de los paneles solares es un mercado un tanto complicado y más estricto que en diferentes países, sobre todo si hablamos, por ejemplo, de zonas como California, ¿no? Entonces, bueno, a nivel un poco de lo que hacemos de proyectos, como te comentaba, somos una empresa de servicios energéticos en general. Hacemos desde auditoría y consultoría para industria. Aquí, si nos centramos en México, sobre todo trabajamos en el sector de la automoción, en pues, digitalización de plantas, implementación de proyectos de ahorro, ya puedan ser pues, desde variadores, cambio de iluminación y luego ya yendo al tema de los paneles solares, ¿no? De generación distribuida, que ahora mismo aquí en México es nuestro core business principal, sobre todo por la legislación, las facilidades de la legislación en generación distribuida que tenemos ahora mismo, que parece que pues, de cara a enero podría cambiar un poco, aunque a nivel industrial no afectaría tanto a los retornos de los proyectos, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que hacemos y lo que pretendemos seguir haciendo, ¿no? Aquí en México tenemos mucha requisición de los clientes de ir directos a la generación distribuida, ¿no? Y al final lo que hay que hacer es pues, ver de aconsejarlos bien, no ir siempre a buscar pues, el mayor negocio para nosotros, ¿no? Sino que empezar desde cero, ¿no? Ir por fases. Primero vamos a intentar creo que es muy importante que el cliente tenga un status quo energético de su planta y de su operación, ¿vale? Porque esto nos hemos dado cuenta que en México hay muchas plantas que no saben cómo consumen ni qué consumen. Entonces, creemos que es importante darles la visión de, oye, empieza por fases, ¿no? Vamos poco a poco. Sí que el proyecto de generación distribuida es algo que pues, se ven rápidos los ahorros y tiene un retorno muy atractivo, ¿no? Para cualquier cliente, para cualquier industria, pero pues intentamos que todo esto se haga de manera ordenada, ¿no? Y que veamos, pues pasemos desde tener un status quo energético a realizar pequeños proyectos en la operativa de la empresa diaria. Al final, cambios culturales, por ejemplo, como apagar una troqueladora cuando no la estás usando durante 3 horas y está ahí en stand-by sin variador de frecuencia, por ejemplo, pues solo eso en una planta grande ya puede traer buenos ahorros y unas inversiones mucho más pequeñas de lo que supone una planta de generación distribuida, ¿no? Entonces, lo que intentamos desde Enértica es ser un partner energético de nuestros clientes, intentarlos
llevar por fases a la descarbonización y a conseguir los mayores ahorros energéticos en toda la operativa de la planta, no solo a nivel eléctrico. Interesante, Pep, todas estas soluciones y como tú dices, este acompañamiento, ¿no? Desde cero hasta ya una instalación y posteriormente ya llevar toda la parte de monitoreo, la digitalización que nos comentaste. Y entrando un poquito, aprovechando tu perspectiva internacional, em, ¿cuál es tu lectura sobre el mercado mexicano? Es decir, nos comentaste que ahorita la legislación está pues apoyando toda esta parte de generación distribuida para autoconsumo. Pero bien, ¿cómo tú puedes ver que podamos sacar un mayor potencial en México a comparación de otros países, ya sea de Latinoamérica o europeos como España o en Norteamérica, que dices que igual está un poco complicada la legislación, o viendo un poco más hacia allá, hacia China? ¿Tú cómo ves que podamos sacar un mejor provecho? A ver, aquí lo primero que veo, en opinión personal, es que el gobierno de México necesita hacer un cambio radical de perspectiva y de opinión en referente a las energías renovables, ¿no? Al final, el gobierno del actual presidente siempre parece que ha llevado una estrategia muy basada en los hidrocarburos y no creo que eso sea, en el momento en el que estamos, una buena estrategia. Parece que en la COP27 de este pasado, creo que fue en noviembre, ya anunciaron nuevos proyectos para apostarle pues, a las energías renovables, anunciaron una reducción de un porcentaje, no sé, era bastante alto, un porcentaje de la reducción de la emisión de CO2 en México, porcentaje que si no, o sea, si realmente no se ponen a trabajar desde ya en esto, no hay manera de conseguirlo. Creo que decían, me parece que era para 2030. O sea, si o empiezan ya o no hay manera de conseguirlo, y aún así lo veo bastante imposible, ¿no? Comentaban la creación de una planta solar de las más grandes de Latinoamérica, si no recuerdo mal. Bueno, pues para conseguir los gigawatts que planteaban para 2030, bueno, no, para 2030 sí, en 8 años aproximadamente, para conseguir llegar ahí, creo que tendríamos que instalar como 30 plantas de este tipo, ¿no? Entonces es un proyecto y un anuncio complicado. Se ve un cambio en su estrategia, que yo creo que viene más dado por presiones externas que por el mismo gobierno actual de México. Pero, pues, como te comento, lo primero que hay que hacer es que ellos mismos se conciencien de que pues, realmente hay un cambio climático y que hay que llevar a México en la orden de descarbonizar el país y de apostarle sobre todo a las energías renovables, ya sea pues, proyectos de solar, proyectos eólicos, hasta cogeneración, etcétera, ¿no? Todo proyectos libres de carbono, digamos. No sé, un poco a nivel de México, como te comentaba, o lo hacen ya o se va a complicar. Si vamos un poco, esto a términos generales, si vamos un poco a lo que es generación distribuida, al final, bueno, lo que hemos tenido hasta ahora yo creo que era lo que llamo yo una ganga, ¿no? Una suerte. Realmente el hecho de que CFE te devuelva exactamente lo mismo que le entregas, ¿no? A la red. Eso, por ejemplo, en España no existe. En Estados Unidos no existe, ¿vale? Y de hecho en toda Europa no existe, y creo que en Colombia y Guatemala tampoco. Esto lo tendría que confirmar, pero tampoco. Entonces, bueno, al final lo que hemos tenido hasta ahora era una suerte. Lo que plantean estas nuevas DACs es un cambio que era relativamente previsible, ¿no? Que esta ganga no iba a durar para toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, el que haya sabido aprovechar hasta antes de enero del próximo año, que parece que tiene que venir un cambio, esta oportunidad, pues tendrá una ventaja operativa respecto a la competencia, ¿no? En muchos sectores pues ha estado subiendo el precio de algunos de sus inputs. Los que han conseguido bajar el precio de la energía ya con estos proyectos, en un par de años, si tienen problemas de subida de algunos de precios de algunos de sus proveedores, pues tendrán una gran ventaja respecto a la competencia, ¿no? Esto un poco en la línea de generación distribuida, pues lo que te comentaba era un cambio que ya se esperaba, es un cambio que en el resto de España, en el resto del mundo, en España, Estados Unidos, los países en los que trabajamos ya se ve, y que al final pues es
es algo que no va a hacer que los proyectos dejen de ser rentables. Los proyectos van a estar ahí, van a ser proyectos de ahorro. Simplemente en algunos casos, que no sé si quieras que comentemos más técnicamente, en algunos casos igual no será no conseguiremos un ahorro del 98% como conseguimos ahora con algunos de nuestros clientes con unas características específicas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo que se nos va a plantear en enero y ahí hay por ahí pues algunos escritos de la nueva normativa, ¿no? Ya está como redactada, pendiente de algunos cambios y aprobaciones. Vamos a ver qué pasa con eso y a partir de ahí pues podremos ver también esa parte si nos va a favorecer en llevar a cabo todo este cambio que quiere realizar el gobierno mexicano para 2030, ¿no? Eso en la parte de generación distribuida. En general, en energía sobre todo es cambiar la mentalidad del gobierno de dejar los hidrocarburos de banda y irnos más a las energías renovables y fomentar la inversión privada, porque al final yo creo que sin inversión privada no es imposible llegar a los objetivos que plantean, ¿no? Claro, exactamente, Pep. Y sí, si gustas, podemos platicar un poquito más técnico, pero igual si quieres, vamos desmenuzándolo también para el auditorio pues industrial que nos pueda estar escuchando. Igual comentabas acerca de las DAX. Cuéntanos un poquito más acerca de esto, qué es, en qué nos ayuda, en qué nos beneficia o en qué nos afecta. Cuéntanos un poquito. Sí, las DAC son pues las disposiciones administrativas de carácter general, ¿vale? Es donde pues lo que marca la normativa de generación distribuida en México, ¿no? Generación distribuida, estamos siempre hablando de plantas de menos de 500 kilowatts picos en corriente directa, digamos, de panel instalado, ¿vale? Aquí un poco si vamos a nivel técnico, ahora mismo como según estas DACs, CFE por medio de un contrato de interconexión nos puede devolver 1 a 1 la energía que inyectamos a la red. No es exactamente así, pero vamos a decir 1 a 1, porque ellos crean una bolsa de energía y se devuelve de diferentes maneras, pero sí diríamos que a grandes rasgos te devuelven 1 a 1, ¿no? Entonces aquí el cliente que tiene un consumo con el que el dimensionamiento de 500 kilos cubre el 100% de su consumo, puede llegar a tener facturas de 500 pesos, ¿vale? Es decir, tenemos clientes, por ejemplo, que estaban pagando 320.000 pesos mensuales y ahora mismo están pagando 500 pesos del recibo de CFE, ¿no? Lo cual a algunos cuando se los comentas parece una locura, pero es así. Esos 500 pesos que quedan creo que es referente al tema del suministro, que pues al final estás usando la red de CFE y algo te tienen que cobrar, ¿no? Referente, este cambio de las DACs ya se anunció, entonces uno de los cambios principales es ya no te van a devolver esa energía 1 a 1, sino te la van a devolver a un precio, no sé exactamente el PML que le llaman, que va a variar según algunas zonas, según estados de México, ¿vale? Ese es el principal bloqueo o en lo que deja de ser un super proyecto atractivo. Pues seguirá siendo un proyecto de ahorro, como te comentaba, no llegaremos a las facturas de 500 pesos en estos casos donde podemos cubrir el 100% del consumo con 500 kilowatts, ¿no? Luego también parece que van a hacer una normativa para autoconsumo colectivo. Esto, por ejemplo, ya existe en España, ya existe en Estados Unidos, ¿vale? En España, Enértica, por ejemplo, está instalando muchos residenciales en los que se hace un contrato de repartición, de coeficientes de repartición, según la inversión, según el consumo de cada hogar o de cada RPU, ¿no? Digamos. Cada uno hace un monto de inversión y con eso se sacan unos coeficientes de repartición de la generación de la fotovoltaica, ¿no? Esto, la verdad, puede ser algo interesante, puede generar buenos proyectos de ahorro para el cliente, por ejemplo, residencial, ¿no? En grandes desarrollos de estos donde haya espacio para montar, por ejemplo, una fotovoltaica en piso o con cubiertas grandes, puede ser algo bastante interesante en este cambio de las DACs que se plantean. En este sentido, vamos a ver qué pasa, porque pues hay muchos rumores, yo digo un poco lo que voy agarrando de diferentes partes, pero en el caso del cambio a poder realizar instalaciones de autoconsumo colectivo me parece una buena propuesta. El otro cambio, el de
cómo te va a devolver los excedentes CFE, pues bueno, evidentemente es peor para nosotros ahora mismo, pero era un cambio que era de esperar y que pues no va a hacer tampoco que los proyectos dejen de ser rentables. Aquí lo que tenemos que ver también, pues con los clientes sobre todo, que tenemos más confianza o con los que podemos hablar muy directamente sin que piensen que queremos ejecutar ya un proyecto, ¿no? Porque a veces esto puede ser un problema, es decirles, oye, que sepas que hay esto, en enero puede ser que esto cambie, sobre todo los que están en el tema que comentábamos, en la demanda que puede cubrir 500 kilowatts, ¿no? Pues comentarles, oye, ahora hay esto, puede ser que en enero cambie, o es ya casi seguro, ¿no? Entonces, pues aprovechad el momento que es ahora, antes de enero, para cerrar un proyecto, entrar la interconexión y que ya tengas tu planta fotovoltaica en esas condiciones, porque después, pues todos los que se han interconectado antes, quiero pensar, se comenta que evidentemente no van a cambiarles las condiciones y quiero pensar que es imposible que lo hicieran en algún momento, ¿no? Mira, qué interesante, Pep, todo esto que nos platicas, porque sí, sería un plus muy grande el que, pues, todos los que se puedan subir, creo que es un gran momento, aunque, como bien dices, habría que esperar, pues, la nueva legislación, a ver cuáles son las nuevas reglas del juego. Y justo igual, en esta parte que nos comentabas en España, donde se hacen estas instalaciones para vivienda, por ejemplo, em, ¿tú crees que sería ese potencial aquí en México? Es decir, ¿cómo podríamos detonar esa parte aquí? Bueno, al final, primero es que haya una normativa clara y unas condiciones claras de interconexión a la red y cómo se van a tratar esos contratos. O sea, que CFE tenga muy claro. Aquí, pues a nivel de ahora mismo estamos teniendo muchos problemas ya en diferentes oficinas de CFE, ¿no? En una te dicen una cosa, en otra te dicen otra. Pues ya, como sabemos, las DACs estas no han pasado, pero pues nosotros mismos que trabajamos en toda la República, en la oficina de Veracruz te dicen algo, en Baja California tenemos otros problemas, luego te vienes a Querétaro, donde tenemos nuestra matriz aquí en México, y te dicen otras, ¿no? O sea, lo primero es importante que CFE, o que al menos un responsable de cada oficina de CFE tenga muy claro la normativa y que la normativa esté muy bien establecida y muy clara. ¿Vale? Eso es lo más importante para detonar este tipo de proyectos. Luego, pues al final, a nivel residencial, yo creo que hasta se podría ver que el gobierno pudiera ver de dar unos fondos para todo este tipo de proyectos, ¿no? Al final, pues es que si cambian las DACs y pasa este autoconsumo colectivo, pues al final vamos a necesitar. Muchos clientes lo tienen muy claro, muchos clientes que tienen corporativos de fuera se lo imponen ya porque son corporativos europeos, americanos, etcétera, pero sobre todo a nivel residencial, el cliente de a pie normal, esa persona necesita algún incentivo para lanzarse a un proyecto de este tipo. En España mismo lo estamos viendo, en España estos proyectos de autoconsumo colectivo son proyectos muy rentables, muy atractivos, porque al final tú inviertes, eres como un socio de la fotovoltaica, ¿no? Inviertes una pequeña parte y recibes igual la parte que necesitas y que se te ha establecido según el coeficiente de lo que has invertido, ¿no? Pero aún así nos cuesta mucho arrancar este tipo de proyectos, porque el cliente de a pie no lo acaba de ver claro, ¿no? Preguntas tan simples como ir a una comunidad y que el vecino del departamento de arriba de todo, del ático, te diga, oye, para toda la comunidad, y al final el que ve los paneles desde la ventana o a ver si van a hacer ruido y yo duermo debajo o van a crear algún tipo de interferencias, ¿no? Entonces el cliente de a pie no conoce el sistema. Entonces yo creo que para acabar de implementar estos proyectos y que realmente haya un cambio radical, no que sean proyectos esporádicos, sino que sea un cambio realmente notable, hay que ver de dar algún incentivo, ya no solo dar incentivos, sino promocionar este tipo de proyectos en redes, a nivel de gobierno, hacer alguna estrategia para formar a la gente, ¿no? Para que nosotros como ciudadanos podamos tener más información, porque al final el ciudadano de a pie, bueno, sí, podrá buscar por Google 4 artículos, pero pues no se los va a leer todos y luego los va a leer y si es el primer día que trata este tema no va a entender absolutamente nada, ¿no? Entonces, por un lado podría haber incentivos y luego es concienciación de
de la población, ver de sacar programas para formar, cualquier cosa, ¿no? Aprovechar días como el Día Nacional de la Energía y así para hacer charlas, para invitar a colegios que los más jóvenes también conozcan este tipo de proyectos y que poco a poco pues vaya todo esto escalando y que cada vez sea una curva exponencial de crecimiento de este tipo de proyectos. Qué importante, Pep, todo esto que nos comentas, lo que también llaman la zanahoria, ¿no? Para ir atrás, pues como un incentivo y también esta vinculación con las universidades, que si quieres ahorita lo retomamos, se me hace muy, muy interesante. Pero igual, coméntanos un poco, Pep, acerca de cómo es esta legislación en otros países. Nos comentabas que aquí en México era el único que te daba el 1 a 1, tu generación con lo que te regresaba CFE. ¿Cómo funciona en otros países, o cuáles podrían ser los escenarios que podríamos esperar para la legislación de Mira, energía? Mira, primero en España, para autoconsumo, es decir, si vas a cubrir tu propio consumo con la planta fotovoltaica que vas a instalar, no hay límite de instalación. Es decir, por ejemplo, nosotros estamos llevando a cabo con algunos clientes proyectos de 3 megas in-site, ¿vale? En autoconsumo. Ahí, pues ya es un punto, porque al final tú te vas a clientes que pagan 2 millones de pesos al mes de energía eléctrica y les dices que les montas una planta de generación distribuida, pues sí, muy bien, pero eso es un 1% de mi consumo, ¿no? A nivel monetario, al final se les hace tan pequeño que pues casi no le entran, o si le entran es por tema de imagen y por poder hacer 4 fotos y decir que son sustentables, pero al final lo que te va a cubrir una planta de 500 kilos en una automotriz enorme o en una maquila en Tijuana es nada y menos, ¿no? Entonces, esto es algo que, por ejemplo, en España existe, podemos instalar más potencia y que podría ser algo interesante a trasladarlo a México también. En Estados Unidos, por ejemplo, para autoconsumo también puedes instalar plantas de 900 kilos, 1 mega, 2 megas, no hay problema mientras sea para autoconsumo. Entonces, aquí ya mejoramos en el tema de autoconsumo fuera de México, digamos, ¿no? Esto creo que es muy atractivo para los clientes. Luego, lo que no es tan favorable, que es lo que comentábamos, ¿no? Es que estas DACs de ahora, esta normativa que tenemos en México permite que el excedente que viertes a la red te lo devuelva a CFE 1 a 1. En España, por ejemplo, te lo devuelve creo que es un 10% del precio del kilowatt hora, ¿no? Entonces, realmente cuando miras a final de mes, ves tu recibo y dices, ostras, pues compensado por excedentes vertidos a red. Pues es una miseria, ¿no? Entonces, lo que vemos es de dimensionar sobre todo las plantas para cubrir autoconsumo y no para excedentes, diferente que aquí en México, ¿no? Que al final sabemos que el excedente nos lo pagan igual, por lo tanto, oye, yo voy a dimensionar el 100% para cubrir el 100% de la demanda de nuestro cliente. En España o en Estados Unidos es un poco diferente, pero pues tenemos la ventaja esta de que no hay limitación de potencia. Este es la principal diferencia y que creo que en México nos convendría mucho, ¿no? Sí hay maneras de hacer plantas más grandes, pero pues como todos sabemos se ha bloqueado por todas partes y realmente es muy complicado. Supongo que hay alguna manera de hacerlo. Ahora mismo Enértica no se centra en este tipo de proyectos, nos centramos en generación distribuida, pero pues sí te comento un poco cómo querías las diferencias, porque realmente en otros países pues está enfocado de otra manera, ¿no? Claro, claro que sí, Pep. Y por ejemplo, en esos países, ¿qué tipo de incentivos se utilizan para poder llevar a cabo estos proyectos? Pues, por ejemplo, en España, bueno, hay diferentes impuestos, ¿no? Hay el impuesto sobre los bienes inmuebles, el IBI, y el ICIO, que es el de construcciones, el cual se tiene que pagar para cualquier construcción que hagas, ya sea de obra o sea un sistema fotovoltaico. Pues, por ejemplo, la mayoría de poblaciones en España tienen un 95% de bonificación del impuesto sobre construcciones. ¿Vale? Allí justo antes de empezar la fotovoltaica, pides el permiso al ayuntamiento, a municipio, digamos, y ellos te emiten una carta conforme esa instalación es 95% bonificable del impuesto de construcciones. Ahí ya tenemos un plus. Luego, por ejemplo, en zonas donde el impuesto de bienes inmuebles es muy alto, pues hay muchas poblaciones que tienen 50, 70, 20% a veces de bonificación sobre el IBI durante 3 o 5 años. Claro, hay muchas zonas, o por ejemplo en residenciales grandes, digamos en pues todo lo que serían
Sí, residenciales grandes, sobre todo casas unifamiliares, donde pagan un IBI tan alto porque están en cualquier fraccionamiento importante, ¿no? Que al final les pones el sistema solar fotovoltaico y les sale casi más a cuenta por la bonificación del IBI que por el autoconsumo y la generación que les va a dar la planta, ¿no? Entonces, el retorno de la inversión, en algunos casos donde pagan, pues te diría 60.000 pesos de IBI anuales, pues si les das un 50% de bonificación durante 3 o 5 años, pues te puedes imaginar que el retorno de la inversión es súper corto, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya tienen evidentemente sus paneles que les van a seguir ahorrando, ¿no? Entonces, bueno, estos son incentivos a nivel de construcción muy interesantes. Después, pues Europa también ha lanzado en ciertos momentos ayudas sin fondo, a fondo perdido, digamos, para desarrollar todo este tipo de proyectos, ¿no? Evidentemente ponen unas condiciones pues, que hay que cumplir, que son condiciones estrictas, ¿no? Es decir, no, para ir a grandes rasgos no te puedes inventar que vas a poner una planta fotovoltaica, ¿no? Pero realmente son condiciones estrictas, pero que se pueden conseguir estas ayudas y son proyectos pues, que hacen que todo este tipo de iniciativas sigan adelante. Un poco sería sobre todo esto y sí, a nivel residencial, pues sobre todo el tema del IBI, del impuesto de construcciones, que también se adapta a industria, ¿no? Pero a industria normalmente son montos pequeños que no afectan tanto, pero que bueno, pues sigue siendo un incentivo más para desarrollar estos proyectos. Luego, si miramos un poco a Estados Unidos, por ejemplo, California, pues tiene unas ayudas para este tipo de proyectos increíbles. Luego también puedes vender al Estado los bonos de carbono eh, que está como evitando tu sistema fotovoltaico, ¿no? No sé si lo explico exactamente bien. Habrá algún experto que dirá que no estoy tan informado, pero bueno, un poco también en Estados Unidos hay muchas incentivas para promocionar este tipo de proyectos. O, por ejemplo, en Colombia, que también estamos ahí, estamos viendo proyectos, pues ahí tampoco hay limitación de potencia, ¿no? A nivel de corriente directa, digamos, ¿no? No hay potencia pico limitante. Entonces, pues también hace que las industrias grandes ahí puedan montar una planta de 2 megas de autoconsumo, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la perspectiva que tengo yo al tener esa visión enérgica en diferentes países, ¿no? Y pues que creo que las nuevas DACs y que el gobierno mexicano en general debería plantearse una estrategia similar. Interesante, Pep, todos estos incentivos que, pues bueno, si no vienen directamente de la factura, pues se ven reflejados a lo mejor en los impuestos o bien en los bonos de carbono, por ejemplo, en Estados Unidos. Y entrando ya un poquito, pues sí, a la parte de investigación y desarrollo, ¿México figura dentro de su estrategia para investigación y desarrollo o lo tienen en España o cómo es esta parte? A nivel de enérgica, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Bueno, a ver, te comento un poco. Enértica al final nació en España, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos, digamos, el 100% del know-how estaría ahí y lo vamos desarrollando poco a poco en diferentes países, también según lo que nos permite la normativa. Ahora mismo en México el core business principal de Enértica es la generación distribuida, porque como te digo, pues es lo que está buscando todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo, pues lo que te comentaba en un inicio es que lo que buscamos es ser un partner energético del cliente, ser la persona de confianza que le pueda asesorar en todo tipo de proyectos energéticos, que ya es lo que hacemos desde hace mucho tiempo en España. En España, por ejemplo, llevamos la descarbonización de plantas como la de Volkswagen en Navarra o la SEAT en Martorell en Barcelona, ¿no? Entonces lo que intentamos es que todo ese tipo de proyectos trasladarlos a las diferentes sedes, ¿no? Pues tanto en México como en Colombia, Guatemala. En Marruecos también tenemos muchos proyectos. Ahí, por ejemplo, llevamos toda la iluminación, todo el cambio de iluminación pública de la ciudad de Marrakech. Entonces, pues lo que buscamos es todo este know-how, encontrar el cliente potencial e ir llevándolo a México también, ¿no? Aunque, como te digo, pues en México el core business son los paneles solares en generación distribuida. No sé si con esto respondo un poco a tu pregunta. Sí, 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 claro que sí, Pep. Muchísimas gracias. Y por ejemplo, igual, ya entrando un poco al monitoreo
pues sí, del resultado después de implementar estas instalaciones. ¿Tienen algún modelo, pues como de seguimiento para ver el impacto, ya sea, pues sí, sustentable de la empresa o cómo es este seguimiento? Sí, mira, aquí primero Enértica tiene una empresa del grupo, es un grupo, tiene una empresa del grupo que se llama Batabit, el cual desarrolla nuestra propia plataforma de monitoreo y seguimiento a tiempo real llamada WeManager. En esta plataforma nosotros podemos, bueno, al final como es de programación propia y del grupo, pues podemos implementar lo que sea, ¿no? Realmente podemos hacer un traje a medida para lo que necesite el cliente a nivel de digitalización y control, ¿vale? Si nos vamos al tema de a las plantas de paneles solares, ¿vale? Lo que tenemos ahí es una herramienta perfecta para controlar toda la parte de postventa de la instalación, ¿no? Nos hemos encontrado muchas veces de clientes que nos dicen, oye, pues ahora, por ejemplo, estamos terminando una instalación industrial en Michoacán y nos dicen, ostras, es que tengo un carport con paneles Panasonic de 190 watts, no sé de qué año debe ser, como de 2008 o así, por ejemplo, y no sé si funciona. Oye, ¿cómo no sabes si funciona tu planta, no? Pues al final esta herramienta lo que permite es tener un perfecto control de la parte postventa de la instalación. Ahí nosotros establecemos diferentes KPIs, establecemos alarmas de control, tenemos un equipo técnico que está revisando a diario el funcionamiento de estas plantas, a la que les llegan pues alarmas de producción diferenciadas por inversores, diferenciadas por strings, ¿no? Entonces es una herramienta muy, muy potente. Luego, a nivel de corporativos, pues si tienen sede en España, en África, en Australia, donde sea, ¿no? Pues ahí pueden tener el control de todas las sedes, ¿vale? Pueden tener monitoreado lo que sería la corporación entera, ¿no? Entonces, nosotros realmente apostamos por este tipo de seguimiento, creemos que es algo súper importante. No podemos, los que estamos en el negocio, no podemos estar montando paneles solares y dejando al cliente ahí con sus paneles, hago la interconexión, entiendo, bueno, primer mes llega una factura que se ve el ahorro, igual al cabo de un año ese ahorro se ha reducido porque hay un inversor parado y el cliente ni lo sabe, ¿no? Entonces, veo muy importante siempre encontrar una persona en el cliente que se vaya a encargar del proyecto junto con el equipo de mantenimiento que haya detrás, ya sea Enértica, sea otro, ¿no? Que esa persona conozca bien lo que se le ha instalado, cómo funciona el sistema y qué hay que hacer, qué se puede encender y cuándo, y qué no se puede encender y cuándo no se puede encender, ¿no? Que sepa un poco todo, que esté en contacto con el equipo de postventa para es que realmente al final es la herramienta más importante para conseguir el retorno de la inversión, ¿no? O sea, si no sabes lo que estás ahorrando, ¿cómo tienes el control de esa inversión que hiciste hace 2 años o 3 años o 4 años o 5, ¿no? Entonces, bueno, nosotros es una herramienta que, como te digo, le apostamos mucho, tiene mucha versatilidad, se puede crear de todo, se puede dar acceso a cualquier usuario que necesitemos. Y realmente creo que es la parte más, o sea, al final la postventa es la parte más importante de nuestros proyectos, ¿no? No dejar el cliente con sus paneles y ya, sino, ostras, pues vamos a ver de hacer un pequeño contrato de mantenimiento con un monto pequeño que al final no es donde Enértica o empresas de este tipo se van a ganar la vida, pero sí van a dar pues un seguimiento, es un seguimiento muy importante y básico para desarrollar este tipo de proyectos. También creo que al final a la hora de venderlo es lo que le da confianza al cliente, ¿no? Que sepa que va a tener alguien ahí, oye, que tengo cualquier problema, aunque sea un problema grave, dices, pues no sé, se quema cualquier parte del sistema por alguna sobretensión o lo que sea, ¿no? Pero bueno, puede ser algo grave, pero si sabe que hay alguien ahí, que Enértica está ahí en menos de 3 horas, pues es algo que realmente, como te digo, le apostamos mucho y que creo que todo el sector debería ir hacia plataformas de monitoreo. Para entrar un poco más en detalle, todos los inversores del mercado no tienen su plataforma propia, ¿no? Pero pues tienen diferentes limitaciones y sigue siendo una plataforma de la marca. Entonces lo que hacemos nosotros es descargar esos datos de la plataforma de la marca, trasladarlos a la nuestra y ahí podemos hacer de todo, ¿vale? O sea, establecer cualquier tipo de KPI, alarmas, nos saca, por ejemplo, una prefactura del recibo, digamos, nos saca un prerecibo antes de que llegue de CFE, lo que va muy bien para ver
para que las empresas se puedan organizar su contabilidad, ¿no? Nos saca directamente informes de cómo está funcionando la fotovoltaica. Entonces, como te digo, es una herramienta muy potente y que creo que todas las empresas que estamos en el sector la tenemos que ofrecer. Así es, Pep. Qué interesante todo este monitoreo a través de esta plataforma. Y pues bueno, igual, un poquito ya para ir cerrando, Pep, ¿cuál es tu lectura acerca del nearshoring en México? Es decir, vemos por ahí la industria automotriz, una de las favoritas, pero ¿qué otras industrias tú considerarías que puede beneficiar pues sí, este nuevo fenómeno? A ver, pues por ejemplo, yo he visto que aparte de la automotriz, podría beneficiar mucho a maquilas. Creo que puede ser interesante. ¿Me has dicho el new sharing? ¿Me has dicho? Sí, el nearshoring. Ujú. No estaba tan informado de esta parte, no sé si estoy confundido. Sí, justo es esta relocalización de todas las cadenas de suministro de las empresas norteamericanas, pasándolas de China a esta parte de la región. Ujú. Correcto. Bueno, aquí yo creo que sobre todo puede beneficiar a empresas tecnológicas, ¿no? Al final, bueno, entiendo que es una estrategia gubernamental de Estados Unidos, ¿no? Y al final ya lo dicen, ¿no? Que México va a ser la nueva China de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final va a beneficiar a cualquier industrial. Al final, pues para un americano, para una corporación americana o para una corporación europea, México sigue siendo un país económico de producir, ¿no? Entonces, y luego es un país pues, que tiene muchas fuentes de materias primas al abasto, y eso, por ejemplo, pues seguramente es uno de los motivos que ha hecho que Tesla ubique su Gigafactory, creo que le llaman, en México, ¿no? También, porque si no me equivoco, por ahí hay una de las minas de litio más grandes del mundo, me parece, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues a nivel de costos, yo creo que les beneficia igual tenerlo en México que tenerlo en China. Entonces, creo que al final para las grandes corporaciones, pues sobre todo Estados Unidos, mejor tenerlo en México que tenerlo en China a nivel de ubicación. Y luego también va a beneficiar mucho al país, ¿no? Porque al final, pues todo este tipo de empresas y de grandes factorías, pues son puestos de trabajo, es mover la economía del país, generar negocio. Entonces, yo creo que también va a ser algo que va a impulsar bastante toda esa parte en México, ¿no? Así es, estimado Pep. Pues sí, esperemos que así sea. Y pues igual, no sé si tengas algún comentario final, alguna conclusión, algún tema que se nos haya escapado por ahí que quisieras traer a la mesa. No, pues la verdad es que hemos visto mucho toda la parte que buscábamos así de energías, sobre todo de nuestro sector en generación distribuida. Creo realmente que México tiene un muy grande potencial, o sea, hay mucho por hacer. Al final, pues como digo, ¿no? Enértica tiene competencia y los demás tienen competencia con Enértica también, pero somos 4 aún, ¿no? Y clientes hay por todas partes, o sea, yo aún vamos a preparar propuestas para clientes en los cuales no me encuentro a nadie de la competencia, ¿no? Entonces eso significa que lo que no tenemos que hacer es batallar entre nosotros, ¿no? Sino apoyarnos, hacer las cosas bien y ver de cada vez, pues de llevar el país hacia ese tipo de desarrollo sustentable que es lo que queremos ahora mismo, ¿no? Así es, Pep, qué importante esta cooperación que mencionas. Y pues bueno, igual una invitación a todo el auditorio para que se acerquen con Pep, con el equipo de Enértica, pues justo para tener estos ahorros y aprovechar antes de que lleguen las nuevas DAX. Y pues bueno, Pep, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por acompañarnos en esta pues muy interesante entrevista acerca pues de los incentivos, todo un tema internacional y pues bueno, platicando de México. Te agradezco mucho tu participación y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Antonio. La verdad que ha estado muy interesante y seguiremos en contacto. Cualquier duda, cualquier tema, ahí seguimos a la orden. Gracias, Pepe, igualmente. Y pues bueno, nos vemos en la próxima.
Muy bien, buenos días. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.